Hola, buenas tardes. Mi nombre es Galilea Galarza Infante y hoy voy a presentar la evidencia 4 de química orgánica acerca de las reglas de nomenclatura de aromáticos, halogéneros de alquilo y alcoholes. Estoy en el grupo 122 de la carrera de biólogo. A continuación voy a presentar la presentación. En un momentito. Listo. Como ya les comenté, voy a darle la evidencia 4, una exposición didáctica sobre la nomenclatura de aromáticos, halogéneros de alquilo y alcoholes. Primero, la nomenclatura para aromáticos. Primero existe la nomenclatura para aromáticos monosustituidos, es decir, que nada más tienen un sustituyente. Aquí es muy fácil, simplemente se agrega la palabra benceno después del nombre del sustituyente. Por ejemplo, bromobenceno, nitrobenceno, metilbenceno, que también se le llamaría tolueno. Es muy sencilla. Pero también existen compuestos con nombres ya predeterminados que ya no necesitan ser nombrados tradicionalmente. Es decir, estos ya tienen un nombre y nunca va a cambiar. Como por ejemplo el estireno, tolueno y fenol, que fenol es el que tiene un grupo hidroxilo. Después está la nomenclatura para aromáticos disustituidos, que esta ya cambia. Aquí se emplean los prefijos orto para un benceno 1,2 disustituido, meta para un benceno de 1,3 disustituido y el prefijo para un benceno 1,4 disustituido, para así indicar la posición de los sustituyentes del anillo. Estos prefijos sirven para poder hacer mucho más entendible y mucho más fácil la nomenclatura. Es simplemente dar a entender la posición de los sustituyentes. Como por ejemplo el diclorobenceno, aquí se especifica porque existen dos cloros en la posición 1, 2. M-diclorobenceno, que en este caso los cloros están en la posición 1, 3, y el P-diclorobenceno, que en este caso están en la posición 1, 4. Y claramente siempre se va a respetar el orden alfabético de los sustituyentes, es decir, primero va el bromo, luego el cloro, etc. Siempre se respetará esto. Después, para los aromáticos polisustituidos, estos son para cuando se han reemplazado 3 o más hidrógenos. Aquí sí existen varias reglas. Primero se le asigna el número 1 al sustituyente de menor orden alfabético. Después, la numeración debe continuarse en la dirección en la que los radicales se mantengan una numeración muy pequeña, la más pequeña posible. Es decir, siempre se recomienda que los sustituyentes deben de tener la menor numeración posible. Es decir, si es posible que un bromo tenga un 4 y un 3, es mejor que tenga el 3. Después, si dos sustituyentes se encuentran a la misma distancia del sustituyente, que se le asigne el número 1, entonces se le hará el uso del orden alfabético para continuar con la numeración. Es decir, cuando dos sustituyentes estén en la misma distancia, se irá por el sustituyente de mayor, o no sé cómo se comente, pero que tenga el primer orden alfabético. Después, al terminar de escribir los sustituyentes en orden alfabético, se termina con el nombre, con la palabra benceno. Por ejemplo, aquí vemos, me voy a centrar en el ejemplo de la derecha, en el que está más a la derecha, en donde dice 1,3 dibromo 5 isopropil benceno, que en este caso existen tres sustituyentes, los dos bromos y el isopropil. Aquí lo único que se va a hacer es numerarlos y luego darles su nombre. Aquí vemos tres ejemplos de la nomenclatura de aromáticos que yo hice. Primero, se enumera el anillo aromático, después se reconocen los sustituyentes y después se ordenan en orden alfabético para darle su nombre, siempre terminando con el benceno. En este caso sería 1 cloro, 3 etil, 5 propil, benceno. Después, en el segundo ejemplo, primero se enumera el anillo aromático, después se reconocen los sustituyentes, que en este caso serían 3, el bromo, el butil y el etil. Después se ordenan estos en orden alfabético y se concluye con la palabra benceno, que en este caso sería 1 bromo, 3 butil, 4 etil, benceno. Aquí en este caso existen dos opciones. Primero, se enumera, como ya les comenté, después se reconocen los sustituyentes y en este caso sería el grupo hidroxil y el etil y se termina con la palabra benceno. Pero aquí existen dos opciones. Primero sería el nombre 1-etil, 3-hidroxil, benceno, pero para poder simplificar esa posición de 1-3 se utiliza el prefijo M, que sería meta, pero solamente se escribe la palabra M. Sería M-etil hidroxil benceno. Después existe una segunda opción,
donde se le da la preferencia al grupo hidroxil, que en este caso sería el que daría el nombre de fenol. Y en este caso se olvidan las reglas que ya comenté y simplemente se enumera dándole el número 1 a este hidroxil, que sería 3-etilfenol, y para la otra forma para simplificar las posiciones de 1-3 sería M-etilfenol. Ahora sigue la nomenclatura para halogenuros de alquilo. La nomenclatura trivial es la más sencilla. Aquí primero se nombra al grupo alquilo, después se nombra al halogenuro correspondiente. Es decir, bromo es bromuro, yodo es yoduro, cloro es cloruro y flúor es fluoruro. Y aquí hay ejemplos muy sencillos, por eso no voy a abundar mucho en ellos, pero simplemente serían metilbromuro, propilfluoruro y terbutilcloruro. Simplemente se nombra el grupo alquilo y después el halógeno o halógeno. Esta es la nomenclatura sistemática. Aquí primero se identifica la cadena más larga del compuesto, como siempre se hace. Después se enumeran los carbonos, comenzando por el lado del sustituyente más cercano. Aquí no importa si este sustituyente más cercano sea un radical alquilo, aún así cuenta. Si hay más de un halógeno, se enumera cada uno y se emplean prefijos di, tri, tetra, etc. Si existe un halogenuro, si existen dos o más halogenuros de la misma especie. Y al nombrarlos se ordenan respetando el orden alfabético. Es decir, primero va el bromo, luego el cloro, flúor, yodo, etc. Después, si la cadena principal puede numerarse desde cualquier extremo, significa que este compuesto sería simétrico. Y así que simplemente se numerará respetando el orden alfabético. Y la terminación del nombre de la cadena sería con la del nombre del alcano, que sería con la terminación ano. Aquí podemos ver dos ejemplos. No voy a andar mucho en ellos porque a continuación les voy a presentar ejemplos ya mucho más claros. En el primer ejemplo, primero, como les comenté, se enumera la cadena más larga. Después se reconocen los sustituyentes, y en este caso serían tres, que sería el bromo, el cloro y el propil. Y aquí lo que se hace es que estos sustituyentes se ordenan en orden alfabético y se le da el nombre, que en este caso sería 3 bromo, 5 cloro, 4 propil, heptano. En el segundo ejemplo podemos ver que es un poco más complicado, pero en realidad no es tanto. Aquí, como ya les comenté, primero se enumera la cadena más larga, después se reconocen los sustituyentes, que en este caso serían 4 en realidad, pero que son el bromo, 2 cloros y un isopropil. Y se ordenan en orden alfabético dichos sustituyentes y el nombre quedaría así: 2 bromo, 4,6 dicloro, 5 isopropil, nonano. Aquí sería 4,6 dicloro porque, como les comenté, existen 2 cloros. En el otro ejemplo, aquí primero, como ya les comenté, primero se enumera la cadena más larga, después se reconocen los sustituyentes. En este caso sería el cloro, el etil, el yodo y aquí se enumera aparte el fluoroetil. Después ya se ordenan alfabéticamente y se le da el nombre completo, que en este caso sería 4 cloro, 2 etil, 6 fluoroetil, 5 yodo, decano. Siempre respetando el orden alfabético y el alcano correspondiente al número de carbonos. Ahora veremos la nomenclatura para alcoholes. Primero la nomenclatura trivial, que es la más común. Aquí se le da el nombre alcohol primero, siempre debe ir este nombre, seguido del nombre del grupo alquilo con la terminación ico. Es decir, si es un etil sería etílico, si es un metil es un metílico, etc. Estos son los más sencillos y aquí podemos ver algunos ejemplos como el alcohol metílico, el alcohol etílico, el alcohol propílico o el alcohol isopropil. Solamente es muy sencillo, solamente se termina con la palabra ico. Y reconociendo el grupo alquilo y utilizando la palabra alcohol. En la nomenclatura sistemática ya es un poco distinto. Aquí primero se identifica la cadena principal o más larga que contenga el átomo de carbono que soporta el carbono carbinol, que en este caso sería el OH, pero que está pegado a un carbono, por eso se conoce como carbinol. Después se enumera la cadena principal comenzando por el extremo más cercano al grupo carbinol. Esto es una diferencia muy importante. Y este grupo hidroxilo tiene preferencia sobre dobles y triples enlaces, aunque en este caso no se han visto ejemplos con dobles y triples enlaces. Después se identifican los sustituyentes, así como identificar su posición, por lo que esos sustituyentes, como ya les comenté, siempre se van a ordenar en orden alfabético.
Después, si existe más de un sustituyente de la misma especie, ya les comenté, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, penta, etc. Después, para nombrar la cadena principal, se tomará el nombre del alcano correspondiente que representa la posición del grupo funcional, es decir, el grupo OH hidroxilo, pero que en este caso sería un carbinol porque está pegado a un carbono. Aquí podemos ver unos ejemplos muy cortitos. En el primero sería 3-metil-hexan-2-ol, porque primero se enumera la cadena más larga, que es la que está más cerca del grupo carbinol. En el segundo ejemplo sería un alcano, que aquí sería 3-bromo-ciclohexan-ol. Obviamente primero empezando por el grupo carbinol. Después el otro ejemplo sería un cis-3-clorociclopentan-ol. Este caso sería con una nomenclatura de isómeros. Después el último ejemplo sería un 2,2,5-trimetil-hexan-3-ol. Aquí se utiliza el prefijo tri porque existen aquí 3 metiles. Y simplemente se termina siempre con la palabra ol para definir que es un alcohol. Siempre se termina con esto. Puede ser diol, triol, etc. Cuando existan más de cuando existan dos o más grupos carbinoles. Vamos a ver 3 ejemplos. En el primero se enumera la cadena más larga, como ya les comenté. Se reconocen los sustituyentes, que en este caso serían 2 etiles. Después se ordenan alfabéticamente y se le da el nombre, que en este caso sería 4,5-dietil-3-octanol. Aunque existe la otra opción de 4,5-dietil-oc-3-ol. Aquí ya cada quien ve cuál nomenclatura es la que más le conviene o la que se le hace más sencilla. En el otro ejemplo sería enumerar la cadena más larga, de conocer los sustituyentes y darle su nombre, que en este caso sería 1-propil-3-heptanol. O en otro caso sería 1-propil-eft3-ol. Pero ya cada quien sabe cuál le gusta más. Después, aquí este ejemplo se ve un poco más complicado, pero en realidad no es nada complicado. Simplemente se reconoce la cadena más larga, se enumera, se reconocen los sustituyentes, que en este caso sería un bromo y un cloro, y se ordenan en orden alfabético y se da el nombre, que en este caso sería 3-bromo, 4-cloro, 5,6, un decano diol. Un decano es porque son 6, perdón, un decano significa que son 11 carbonos. Y aquí se le da la palabra diol porque aquí, como se ve en la imagen, existen 2 grupos carbinoles. Es decir, 2 OHs que pues serían 2 grupos hidroxilos, pero pues como están pegados a un carbono se dicen como carbinol. O existe la otra opción que sería 3-bromo, 4-cloro, un dec, 5,6 diol. Aquí solamente se cambia la parte final de la nomenclatura y simplemente ya cada quien ve cuál es la que le parece más correcta o la que le guste más. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y reitero, mi nombre es Galilea Galarza Infante, que tenga un excelente día.